Bien, la última clase de esta cuarta semana de clases virtuales es la República Parlamentaria, lo vamos a llamar de la estabilidad general a la inestabilidad institucional y social, porque la República Parlamentaria está enmarcada en su origen por ya la superación total del conflicto entre presidente de la República y Parlamento, y en el fondo eso trajo una estabilidad momentánea, pero en realidad hay dos frentes que se van a empezar a abrir. Primero, la grave y gran cuestión social como conflicto social en el país y la inestabilidad institucional por la cual va a empezar a pasar el país porque el presidente de la República no era capaz, ¿cierto?, de sostener con el presupuesto nacional que tenía, de superar estos problemas de la cuestión social. Entonces se va a pasar desde el parlamentarismo a la crisis constitucional. En el fondo, 1924-1925 van a producir una nueva constitución como superación de este proceso. Bien, en 1890 la situación del país puede ser perfectamente caracterizada como de la victoria a la debacle desde un punto de vista internacional. A partir de 1873 podemos hablar de un nuevo imperialismo europeo que se renueva con la primera y la segunda revolución industrial, es decir, el paso de la revolución industrial del carbón y el acero a la revolución industrial pasada en la electricidad, en los químicos, en la industria petroquímica, en el petróleo como un gran movilizador, y la Primera Guerra Mundial, que en realidad todos estos elementos van a culminar en la Primera Guerra Mundial como una debacle general de la sociedad occidental, de la cual ya a finales del siglo XIX empieza a hablarse de que el progreso indefinido de lo liberal tiene algunas limitantes. Empieza la llamada decadencia de Occidente, como lo ha venido a reconocer Spengler, y Chile como parte integrante, periférica, pero integrante de la sociedad occidental. Este contexto internacional lo va a empezar a influir de alguna manera. Cómo el país se une a la a la segunda revolución industrial, y sobre todo cuál es el impacto del imperialismo europeo como mecanismo de salida de la crisis de 1873 empieza a afectar a nuestro país. En la guerra del Pacífico ya tenemos presencia británica, norteamericana, alemana, francesa, influencia de las mismas dentro del conflicto, y eso obviamente va a traer consecuencias y también adopción de ciertas cuestiones del extranjero en nuestro país desde el punto de vista político. El parlamentarismo, por ejemplo, mal entendido, pero a fin de cuentas tiene su cuna en Inglaterra. Y la Primera Guerra Mundial también va a producir en el país, obviamente Chile es neutral, pero los efectos económicos van a ser muy grandes, se van a manifestar en una gran crisis social, en un descenso al final de la guerra de los precios del salitre por la invención del salitre sintético, y con ello una crisis del erario público muy grande que va a producir un estallido social también bastante poderoso en 1920 y 1924-25. Por otro lado, desde 1885 nosotros ya hemos visto que primero sabemos nosotros que hay un cambio de gobierno, pero sin cambio constitucional en 1891. En realidad lo que triunfa es una forma de interpretar la constitución de 1833, y ahí empieza el parlamentarismo. No es un cambio constitucional, emerge la cuestión social con gran fuerza, y la coyuntura de 1920 a 1925 y la creación de una nueva constitución van a ser una formas para superar la famosa disputa entre ambas tesis, parlamentarismo, presidencialismo, y también para tratar de superar los grandes problemas que habían emergido a raíz de la cuestión social. Bien, entonces desde lo político tenemos el parlamentarismo como un grave problema, desde lo social tenemos la cuestión social como otro grave problema, y ambas cuestiones no se miran el uno al otro hasta pasado el centenario de la independencia, es decir, recién en 1910, 100 años después, empiezan a emerger una cantidad increíble de autores que se refieren a que el país no es feliz, que es rico y pobres, como diría Recabarre. Tendrán que analizar algunos textos de eso ustedes. Entonces, no hay una imagen, Chile no se ve feliz en el espejo de los 100 años de la independencia, por más que se celebre bastante. Esto va a producir en 1920, en estos dos planos, en el plano político y en el plano social, que no se miran, que en 1920 van a tener que mirarse, y cuando se empiecen a mirar se va a producir una crisis social enorme en el país, ¿cierto? Y una crisis también institucional, un quiebre institucional. Bueno, entonces tenemos que el parlamentarismo con el cual se inicia este periodo, en primer lugar, es un régimen de tipo orgánico, lo que quiere decir que primero
se basa en la Constitución de 1833 y no se inventa una nueva Constitución, no hay reforma constitucional, no se cambia la Constitución. Solamente lo que triunfa es una tesis interpretativa del texto constitucional de 1833. Por eso se habla de un régimen que no es orgánico, es decir, no se crea una nueva orgánica para que esté operativo. Se basa en la norma interna de las cámaras, la censura, las mociones de confianza, y se basa sobre todo en la llamada libertad electoral basada en la ley de la comuna autónoma, que está explicada en breve detalle, porque es una ley muy grande. En el fondo se trata de darle más autonomía a las nuevas comunas, promulgada en 1891. Es la primera ley, de hecho, que se promulga apenas terminada por Irarrázaval. Es la primera ley que se promulga en 1891 cuando cae el gobierno de Balmaceda. Es decir, ahora existe una cantidad increíble de libertad municipal para los procesos electorales que van a intervenir grandemente en todo el sistema. Entonces, por eso el sistema es inorgánico, porque en el fondo ninguna ley, ninguna constitución nueva crea el sistema. El sistema se crea basándose en lo que ya existía en 1890. ¿Cuál va a ser el grave deficiencia de este problema? La existencia de malas prácticas políticas. Es quizás por lo que más es recordado el sistema parlamentario en Chile. ¿Cuáles son esas malas políticas? Primero, la clausura del debate, la censura, la incompatibilidad parlamentaria, el cohecho y el clientelismo o gratificación y la incapacidad de disolver del Congreso por parte del presidente de la República. La clausura del debate en realidad se refiere al hecho de que el debate no tenía fin y los parlamentarios podían seguir debatiendo todo el tiempo que quisieran. Entonces, como el debate no estaba clausurado, eso permitía de que al presidente de la República se le bloquearan los proyectos de ley con debates interminables al respecto. La censura, que era otra práctica, se refería a acusar a los ministerios para hacerlos caer. Como había incompatibilidad parlamentaria, es decir, perdón, no existía, prácticamente los parlamentarios iban y rotaban en el gobierno de turno. La práctica extendida del cohecho y clientelismo, es decir, la compra del voto, por, hubo una extensión del padrón, como hemos visto, pero a su vez se tradujo no necesariamente en una mayor participación democrática, sino que muchos votos eran cohechados, comprados, o como se decía habitualmente, se le pagaba a los campesinos con alcohol o de otra forma, con gratificación o de formas clientelares para que votaran de acuerdo con el patrón quería. Es decir, era una libertad del voto bastante relativa. Lo que se sumaba a que se formaran bloques políticos con un peso bastante similar, un Congreso muy incapaz de generar alianzas políticas para sostener los gobiernos de los presidentes de la República, donde recaía el Poder Ejecutivo, es decir, ejecución de la ley, pero el presidente de la República era incapaz de disolver el Congreso, por tanto se generaba un quiebre bastante político y una cantidad de rotativas ministeriales increíble. De hecho, en este gráfico tenemos todos los presidentes del periodo: Montt, Errázuriz, Echaurren, Renriesco, Montt, Barros Luco, Sanfuentes y Alessandri. Si se dan cuenta ustedes, la cantidad de gabinetes de cada uno es enorme. Menos el de Pedro Montt, que falleció antes de finalizar su periodo. Montt 10, Errázuriz 17, Riesco 16, 8, 15 Barros Luco, 17 Sanfuentes, 18 Alessandri. Y esta es la cantidad de nombres que pasaron por los diferentes gabinetes. Es decir, por ejemplo, aquí Ramón Barros Ruco, por ejemplo, son 3 gabinetes por año. Entonces, finalmente, esto impidió bastante el desarrollo de la actividad gobernativa y ejecutiva chilena, generando sobre todo una noción en los que deseaban una presidencia más fuerte y los adeptos de Balmaceda, en realidad no a Balmaceda, sino a su ideal, la idea de que el país estaba estancado. Esto generó la idea de un país estancado. De hecho, si ustedes leyeran novelas como El Roto, por ejemplo, Golondrina de invierno, podría ser, bueno, Golondrina de invierno en realidad, perdón, Casa Grande de Orrego Luco, esos dos textos, El Roto y Orrego Luco, Casa Grande, ustedes se pueden dar cuenta de la parálisis por la cual pasaba el país o la visión de parálisis existente. El mismo parlamentarismo se basó también en un anonadamiento del poder presidencial. Esto es, ¿no es cierto?, que el poder ejecutivo finalmente prácticamente inexistente y un mero administrador. El ejecutivo ya no interviene eh, en los procesos electorales, ya se acaba la lógica del gran elector, cambia con el periodo liberal y con el periodo conservador. El jefe de Estado ya no es el mismo que el jefe del gobierno, por lo cual se puede hacer caer al jefe de gobierno. En el fondo, los presidentes son más bien vistos como un monarca constitucional y el jefe de gobierno pasa a ser el primer ministro.
cuestión que no estaba declarada en la Constitución. Por eso es muy importante entender esta idea de inorganicidad del régimen parlamentario en Chile. A lo que se sumábamos la incapacidad de disolver el Congreso, que ya hemos visto que se traducía en que el Parlamento paralizaba la acción gubernativa. Bien, ¿cómo se manifestaba el multipartidismo en las cámaras y cómo esto afectaba al gobierno? Por ejemplo, tomemos un ejemplo. Ahí tenemos una elección, la de 1915. Si se dan cuenta, los grupos varían entre el 23, 17, 13, 22%, 16%, 4% del Partido Demócrata, que es el primer partido obrero formal en Chile. Si se dan cuenta, son, salvo el Demócrata, son más o menos porcentajes bastante parecidos. Por tanto, para que un presidente pudiera gobernar, se empezaban a generar dos grandes bloques políticos: la Alianza Liberal, compuesta por demócratas, radicales, liberales, los liberales democráticos de repente, y de repente los nacionales, y la Unión Nacional, compuesta por los conservadores, los nacionales, también de repente podían variar, que eran principalmente esos bloques para tratar de formar gobierno, los cuales se caían o recaían, formaban alianzas, de repente le tocaba a uno, le tocaba a otro, lo que se hacía complejo bastante el gobierno. Sin contar que en el interior de cada grupo tampoco había mucha homogeneidad ni disciplina, lo que muchas veces podía hacer caer gabinetes del mismo bloque gobernante, lo que hacía muy difícil la situación. Bueno, los presidentes del periodo: Jorge Montt, Chaurren, Riesco, Barros Luco, Sanfuente, perdón, Montt y Sanfuente, fueron los presidentes del periodo. Principalmente no son muy conocidos en el sentido, no son los presidentes tradicionales de la historia de Chile. Uno ha escuchado hablar de Balmaceda, de Bulnes, de Montt, de Alessandri, de Allende, de Frei Montalva, o inclusive hasta de Pinochet en su calidad de dictador. Pero estos presidentes no son muy escuchados porque principalmente durante su gobierno no hubo mucho avance, pero sí se preocupan de las obras públicas, de mejorar las relaciones internacionales, de reorganizar las Fuerzas Armadas con la prusianización, se amplía la educación básica, media y superior, empiezan a haber movimientos culturales y artísticos crecientes que son importados en muchos casos del extranjero, producto del término de la guerra mundial en el 18, pero principalmente son presidentes que administran el país. O sea, las obras que nosotros vemos aquí son de administración: extensión del alcantarillado del agua potable, construcción de hospitales, ampliación de las vías férreas. Por primera vez la vía férrea se encuentra unida de Arica a Puerto Montt. Ese tipo de obras, pero son obras administrativas y no son obras de gobierno en el sentido de una ley o no. También podríamos contar, y no está acá en la lista, las primeras leyes sociales del país, para tratar de contener la cuestión social: la ley de la silla, la ley del descanso dominical, que no van a frenar tampoco las malas condiciones obreras existentes. Como no las logran frenar, eso genera la cuestión social, y aquí uno podría tener varias imágenes al respecto, ¿no? La cuestión social hace referencia a la situación de los obreros en el país, que no tenían unas pésimas, paupérrimas condiciones de vida. Yo recomiendo los libros escritos en la época, sobre todo los libros escritos sobre cuestiones sociales: El Roto, Casa Grande, Memorias de un perro, escrita por su propia pata, Juana Lucero, las novelas de Augusto de Almar, de Edwards. O sea, hay una cantidad de obras increíbles: Llanto en Sangre, Juez Rural, Golondrina Invierno, donde ustedes pueden ver las condiciones en que vivía la gente, que eran miserables. Eso se tradujo en las primeras huelgas, las primeras protestas, las primeras marchas, que ha sido miserable, firro, desprecio. Federación de Panificadores, los obreros empiezan a asociarse en sindicatos, en federaciones, para empezar a expresarse públicamente por sus derechos. El sistema electoral muchas veces cohibía la expresión política de estos bloques, salvo en el Partido Demócrata, pero empezaron a salir a la calle por diversas protestas. Por ejemplo, esta que está en la imagen es una foto de la protesta en la carne, donde el presidente Riesco decide subir el impuesto a la importación de carne para beneficiar a los ganaderos locales, lo que se traduce en un aumento del precio de la carne, y la gente sale a marchar. Perdón, esta no es de la huelga de la carne, pero la huelga de la carne es una de las más famosas. Esta es una protesta del 20, en la caída del 20. O después empiezan los problemas, por ejemplo, de cesantía, de pobreza, con el cierre de la oficina salitrera y los grandes procesos migratorios desde el norte al centro del país, y el hacinamiento, vivir en condiciones miserables. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un primer congreso regional del salitre,
de la Federación Obrera de Chile, que es la Federación Obrera, la FOCH. Después Luis Emilio Recabarren se va a transformar en el líder del Partido Socialista Obrero Chileno, que va a ser es el antecesor directo del Partido Comunista Chileno como primera fuerza política que refleja los intereses de la clase obrera en el país. Es el primer partido de clase. El demócrata es como de los artesanos, de una lógica más del emprendedor, del propietario pequeño, muy pequeño, pero propietario al fin y al cabo. En cambio, la Federación Obrera es la primera que empieza a buscar la representación en Chile, qué sé yo, o las otras cosas eran las condiciones de seguridad con las cuales se trabajaba en el periodo, si se dan cuenta, con muy pocos implementos de seguridad, aquí está una oficina salitrera, se podían caer al horno, etcétera. Y la gente que vivía en los conventillos, que es quizás la principal muestra de vida de la época, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí: hacinamiento, muertes por enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea. Éramos uno de los países con más altas tasas de enfermedades de transmisión sexual, una cantidad de alcoholismo enorme, la cantidad de niños sin padres, guachos, como se diría en la época, también increíblemente alta, lo que generaba un fuerte conflicto social. Esos niños terminaban trabajando en condiciones miserables, ¿no? Los niños cristaleros, por ejemplo, en Santiago, o trabajando en las minas. Por ejemplo, aquí tenemos Plano de Santiago, que ya empieza a superar una población casi llegando al millón de habitantes. Bueno, estas son las oficinas salitreras, como pueden ver, donde ocurren todos estos problemas: la matanza de Santa María de Iquique, o el abuso también patronal mediante las llamadas pulperías, en las cuales los patrones, en el caso de la hacienda, y los jefes, en el caso de las salitreras, le vendían a los mismos obreros los productos a precios grandes y así se quedan con su sueldo. Es decir, esta cuestión social, el parlamentarismo no fue capaz de solucionar los problemas de la cuestión social, y eso cada vez se van acumulando y se van expresando en protestas. Las protestas muchas veces van a empezar a ser reprimidas inclusive en matanza, como tenemos por ejemplo en el norte la gran huelga, las huelgas de las comunales de Iquique, pero quizás la que es más conocida por todos, ¿no? La matanza de Santa María de Iquique. No está claro el número de muertos, que varían desde el centenar hasta casi prácticamente los 2000, 2500. Así es como se empiezan a reprimir. Lo mismo en Valparaíso, lo mismo la huelga de la carne, lo mismo la huelga del carbón. Empieza a existir entonces en el país un parlamentarismo exacerbado que impide al jefe de Estado gobernar. La cuestión social se empieza a expresar cada vez más en, eh, en protestas públicas, y el Estado, la única fórmula que va a empezar a tener es reprimir violentamente, y un par de leyes: la ley de la silla, descanso dominical, la ley de instrucción primaria obligatoria en 1919. Pero la verdad, el país empieza a entrar en una deriva donde se empieza a escuchar de que no hay solución a los problemas, algo un poco parecido a lo que hemos vivido desde el 18 de octubre. El sistema político no es capaz de responder, hasta que en 1920 surge un candidato, Arturo Alessandri, que es el que ustedes ven en el fondo, que finalmente, bajo una retórica bastante incendiaria, va a tratar de llevar una serie de reformas sociales de avanzada, como se conocía en el periodo, pero va a ser frenado por el Parlamento. Esto va a generar una fuerte quiebre, marcado a su vez por el desplome total de la industria salitrera, que finalmente se va a transformar en una revolución y en un gran cambio entre 1924 y 1925, porque el sistema político no logra comprender esta cuestión social.